Bien, vamos a continuar con más aquí en directo. Estábamos buscando una información internacional, pero la vamos a dejar para luego porque vamos a conversar sobre el tema que ya le habíamos mencionado y es sobre este documento preliminar de la megacomisión sobre el caso Business Track, donde se recomienda pues denunciar a Alan García, el expresidente, y a 8 exfuncionarios. Vamos a conversar sobre este tema luego de conocer algunos resultados de este informe preliminar. Vamos a conversar con Johnny Lescano, congresista de Acción Popular Frente Amplio, y es que él formó parte de la comisión que investigó la pérdida de documentos de la interceptación telefónica, conocida como Petroaudios, y que tuvo dos informes, uno en mayoría y en minoría. Él estuvo, presentando ese informe en minoría con Freddy Otárola respecto a algunos puntos que tal vez no están consignados, o tal vez sí, en este informe preliminar. Vamos a conversar con él. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Bueno, ¿qué le han parecido los resultados de este informe preliminar? Bueno, la conclusión general yo creo que es acertada porque hubo una interferencia de parte de algunas autoridades políticas en la investigación de que cómo se perdieron los documentos y algunas pruebas de la interceptación telefónica. No es que se manipularon, se perdieron. A concepto mío y del informe en minoría que hicimos con Freddy Otárola, se perdieron. Era bien grosera la prueba, digamos, que estos señores habían realizado y obviamente eran obvias las evidencias de que se habían hecho desaparecer. ¿Por qué? ¿Cuáles eran esas evidencias? Eran 4 USBs que se habían sacado de la casa de la señora Giselle Gianotti, donde habían las pruebas de los chuponeos. Ahí se escuchaban, digamos, las conversaciones telefónicas de los actos de corrupción que estaban negociando los pozos petroleros y otras cosas más en el gobierno anterior de Alan García. Entonces ingresa la policía con la señora Araníbar, que era la fiscal provincial, incluso sin autorización judicial a la casa de la señora, ingresan e encuentran 4 USBs. Se toman algunas vistas al momento de la incautación y los USBs tenían características absolutamente distintas de los USBs que la policía después entrega a la fiscalía. Y era esto, pero un escándalo, porque eso demuestra que los USB originales que tenía la señora Gianotti con todas las conversaciones se hicieron desaparecer y se pusieron otros USB. ¿Quiénes eran los responsables de esto? Ahí, primer responsable obviamente son las personas que han ingresado, la señora Araníbar, los suboficiales, los capitanes, había un señor del Castillo que era el que había ingresado incluso una laptop. ¿Y ese señor del Castillo qué tiene que ver con...? No, no tiene parentesco con el señor Jorge del Castillo. Pero ellos, obviamente, los que ingresaron a la casa son los primeros responsables. Y la señora Araníbar, que era fiscal provincial, y el señor Milla, que era el titular de la fiscalía, son los primeros responsables en esta desaparición de pruebas, que no es manipulación, han hecho desaparecer. En segundo lugar, quien es responsable también es el señor Hidalgo, porque el señor Hidalgo era el jefe de la Didandro, y él era el encargado, por orden expresa del expresidente Alan García, para ingresar y hacer la operación de incautación de estas pruebas. Y esto está demostrado en 2 testimoniales, no de enemigos del señor Alan García ni del señor Hidalgo, sino del ex ministro del Interior, el señor Hernani, y del ex director de la Policía Nacional, el general Remigio. Dijeron que ellos no sabían nada de la operación de la incautación de estos USBs, donde estaban las pruebas de la corrupción, y que luego se enteraron que el señor Alan García le había dado este encargo expreso al señor Hidalgo, ex ministro del Interior, y que a ellos no les habían informado absolutamente nada. Y cuando le preguntaron al señor Hidalgo, Hidalgo les había dicho, no, yo tengo encargo especial del expresidente Alan García. ¿Por qué la Didandro investigaría? Es otra observación que se hace. La Didandro no estaba facultada, no era su competencia hacer este tipo de investigaciones. Esto era de la Dirección de Criminalística o de la División de Delitos Informáticos, que no tomaron ningún conocimiento y de frente fueron a la Didandro. E incluso el fiscal había dispuesto esto. A mí me parece que todo esto fue planificado
por parte de estas autoridades de la Fiscalía, de la Policía y del ente político del ministro y del expresidente Alan García. Ahí están las declaraciones, están todos. Hay un informe, digamos, muy detallado que concluimos en el Congreso anterior, pero que no se llegó a debatir en el Pleno del Congreso y lamentablemente no se pudo aprobar ni desaprobar. Entonces, una materia pendiente en el Parlamento Nacional, con lo cual estaría desbaratada esta tesis de la cosa juzgada. Uno de los puntos, y efectivamente ese informe preliminar no sé si lo toca o no, y lo conversábamos nosotros, era el tema de las llamadas telefónicas a la señora. ¿Nos puede explicar? Exactamente. Se estableció que la señora Araníbar, que estaba en la casa de la señora Giselle Gianotti, que había sacado los USBs, y donde están las pruebas de la corrupción, eran pruebas pero de primera mano y muy importantes para demostrar la corrupción y quiénes estaban vinculados a ella. La señora, mientras hacía el trabajo, que duró como 12 horas, 10 horas, en la casa de la señora Giselle Gianotti, recibió llamadas telefónicas. ¿Cuántas? Habrán sido unas 50 más o menos. 50 en 12 horas de diligencia. Entonces, nosotros pedimos a la comisión que pidan esas llamadas telefónicas y se levante el secreto telefónico. Y en efecto se pidió, pero se retrasó el trámite con objeto de ya no investigar a quienes correspondían esos teléfonos con los cuales la señora Araníbar había tenido un contacto. ¿Era uno solo? ¿Eran varios números? Eran varios números, eran varios números. Entonces llega la relación después que ya habían vencido los plazos, se terminó el Congreso anterior y ya no se pudo hacer absolutamente nada. Los teléfonos están ahí, deben estar en manos de la megacomisión. Entonces, lo que tiene que hacer la megacomisión, porque el plazo todavía entiendo que es hasta noviembre, es investigar a quiénes correspondían esos teléfonos, con quiénes estaba hablando la señora Araníbar, ¿no? Porque obviamente si están hablando, momento de hacer una diligencia tan delicada, una incautación de pruebas de corrupción, es porque algo se estaba coordinando sobre ese asunto. 50 llamadas en 12 horas en una diligencia. Y bueno, ese es un tema a consideración nuestra que está pendiente. ¿Qué otra cosa dejaron pendiente aparte de la lista de teléfonos? De la lista de teléfonos, la situación de que hay teléfonos que correspondían el número a la Embajada de Estados Unidos. Entendemos que es de un departamento donde el Perú tenía un convenio para hacer estudios sobre drogas. Y lo que nosotros vimos en estos documentos, porque también está documentado, no estoy hablando sobre consideraciones mías o especulaciones, está documentado que ahí trabajaba uno de los hijos del señor Jorge del Castillo. ¿Cuál? Uno de ellos, no sé no exactamente, pero ahí están los documentos, ¿no? Entonces, eso también se tiene que averiguar porque le imputan cargos al señor Jorge del Castillo. Eso también tiene que venir, se tiene que invitar a la embajadora de Estados Unidos o a los que estaban trabajando allí y a todos los que están involucrados en esto. Entonces, esas son cosas a consideración nuestra graves que no se llegó a investigar en ningún momento. En su investigación se da cuenta precisamente del vínculo que tenía Jorge del Castillo con estos dos marinos que al final salen del país mediante, no sé... No, nosotros no vimos ese tema. Nosotros estábamos fundamentalmente centrados en ver cómo se desaparecieron las pruebas que contenías en los USBs. Y hubo un dictamen en mayoría y otro en minoría. El dictamen en mayoría no encontró absolutamente nada, porque obviamente estaba presidido por el señor Menchola, que era muy allegado a APRA y es muy allegado a APRA, de Solidaridad Nacional. Nosotros encontramos sí responsabilidades y una serie de hechos graves que entiendo que la megacomisión tiene que profundizar la investigación. Pero uno de los puntos importantes, digamos, de la megacomisión es la injerencia política. ¿Ustedes llegaron también a pensar que era... Los hechos claramente establecen ahí un direccionamiento de parte de las autoridades políticas de Alan García y de los ministros para hacer esta intervención. No lo digo yo, lo dice el ex ministro Hernani, ministro del Interior del presidente Alan García, y lo dice el director general de la policía de ese entonces, quienes debían conocer de esto, iniciar la investigación, pero le dice Hidalgo a ellos, oiga señor, claro. Pero en el caso García de Hidalgo, ha dicho, pero sobre los ministros, sobre otros ministros implicados. Hay versiones que imputan la situación de que Jorge del Castillo había visitado la Dirandro, que había ido a hablar aquí, había a hablar
con una serie de sobre hechos de esta naturaleza. Eso también se tiene que obviamente investigar, porque eso no se ha investigado. Se tendrá que dar el primer paso en la megacomisión, el segundo paso en el Pleno del Congreso y eso remitirlo a la Fiscalía para que tome las determinaciones del caso. Pero hay hechos que entiendo que la Corte Suprema en este estado no los ha investigado. Ahora, cosa juzgada, dice el APRA. Es un tema de cosa juzgada. No, yo creo que no es cosa juzgada, porque habiendo este tema comenzado en el Congreso anterior, que ni siquiera se debatió en el Pleno del Congreso, hechos que, como hemos visto, no están considerados en los hechos investigados en la Corte Suprema y que son hechos nuevos, esto obviamente tiene que ser materia de investigación. Ahora, ¿cuál es su percepción o cuál es la lectura que usted le da al hecho de que salga Fuerza Popular a respaldar el informe de la megacomisión? Espadaro, que es el vocero alterno, ha dicho que respalda el informe de la megacomisión, como que... Yo no lo he leído el informe final. Esta primera imputación de injerencia política es una imputación de carácter general, ¿no? Yo creo que lo que se tiene que centrar ahora en la mediación es establecer hechos específicos sobre presuntos delitos o presuntas infracciones constitucionales. Ahí creo que podría ser mucho más puntual la megacomisión, porque decir, oiga, que hay injerencia política es un hecho obviamente grave, pero capaz no tiene una sanción desde el punto de vista legal. Eso hay que especificarlo, hecho por hecho, en qué consiste cada una de estas injerencias. A mí me parece que ahí tienen que ver cómo se hicieron desaparecer los USB, que es una cuestión clarísima y evidente, y tienen que disponer que estos señores devuelven esos USB porque es grosera la evidencia de que ha habido una desaparición de pruebas. Pero a nivel político, le pregunto, generalmente siempre se ha hablado de una alianza afrofujimorista, siempre, para todo. Sin embargo, ahora es como que se está marcando la distancia por parte de Espadaro, por lo menos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? No, yo veo lo siguiente, ¿no? En primer lugar, como te decía, quizás esta conclusión sea una conclusión general que él considera que no le hace mucho daño al APRA, ¿no? Eso puede ser. Puede estar especulándose eso, ¿no? En segundo lugar, porque el informe todavía no ha sido discutido en la megacomisión. Claro, ¿no? Lo que pasa es que las preferencias electorales para el 2016 las está liderando. O puede ser lo otro, que estos señores consideran que dándole un golpe al APRA, su lideresa va a tener mucho más provecho desde el punto de vista político. Puede hacer eso también. Hay que ver finalmente cómo resuelven, porque es una apreciación simplemente periodística, pero no han dado su opinión, su voto al momento de votarse el informe de la megacomisión. De tal manera que habría que esperar finalmente que resuelvan para ver si es que están queriendo ayudar al APRA o queriendo ayudar a su lideresa, ¿no? Tiene sus dudas. Yo sí tengo mis dudas, ¿no? porque generalmente el APRA juega con el fujimorismo y se lo juegan hasta el final. Al final, sí, sí, en los debates en el Congreso también vemos eso, de manera que muy pocas veces discrepan, ¿no? Muy bien. Bueno, antes de irnos quería preguntarle sobre Perú Posible, que está evaluando de alguna manera darle licencia, pues no sé si es licencia o separar a Alejandro Toledo del partido. ¿Eso ayudaría a Perú Posible o no? Aunque Luis Taís dice que no, que nada. Luis Taís ha dicho que no, que se va a respaldar, ¿no? Pero parece que no están ahí Pero eso de dar licencia es decir nada, ¿no? Yo le doy licencia o le voy a pedir que se ponga a un costado. Pero en el fondo lo siguen respaldando a su jefe, lo tienen que seguir respaldando porque es de su organización política, es el líder de Perú Posible. Pero no debería él decir chau porque obviamente está afectando mucho al partido, tal vez en las próximas elecciones. Pero yo creo que Perú Posible, gran parte de la hegemonía política que tenía era gracias a Alejandro Toledo. Más allá, digamos, no vemos líderes que pudieran sustituirlo. Ahora, ¿Gana Perú sigue flanqueando o protegiendo a Perú Posible? ¿Esa es la sensación o más bien los está dejando No, yo creo de lado? que se están poniendo en una situación de más imparcialidad porque como cada día salen nuevos elementos y que requieren una investigación sobre esto, que se tiene que hacer responsablemente, en forma transparente en la Comisión de Fiscalización, que ya está levantando secreto bancario, secreto telefónico, obviamente me da la impresión que ellos están más viendo qué está pasando antes de ya ser, digamos, muy categóricos en el respaldo de Alejandro Toledo, ¿no? Muy bien, congresista. Muchísimas gracias por haber venido y hablar un poco Carla, sobre este informe preliminar de la megacomisión que se va a Tienen discutir. tiempo todavía para ver lo de los teléfonos, para ver cómo se perdieron, cómo hicieron desaparecer. Falta que pase el pleno también, ¿no? Que se discute en el grupo. Que termina el plazo, entiendo, en noviembre y luego recién pasa al pleno. Entonces, la recomendación sería que
colega Tejada y todos los miembros profundicen la investigación sobre este asunto, porque ahí pueden llevarse grandes sorpresas en el tema de los teléfonos que no han investigado a quienes corresponden y por qué desde el Departamento de estos convenios de drogas de la Embajada de Estados Unidos aparecieron llamadas también en ese momento coordinando con Araníbar. Entonces eso yo creo que es responsabilidad también en la colaboración en la lucha contra la corrupción y en la justicia, que la Embajada de Estados Unidos informe qué pasó con eso. Muy bien, muchísimas gracias, congresista, por haber venido. Johnny Lescano, entonces congresista de Acción Popular Frente Amplio, hablando pues sobre esta entrega del documento preliminar de la megacomisión sobre el caso Business Track, y hablábamos con él porque formó parte pues de la comisión que investigó la pérdida de documentos de la interceptación telefónica más conocida como Petroaudios. 10:34, hacemos un alto en la información. Esto es En Directo, no se mueva.